Buenas tardes. Bueno, como siempre, el pastor inició, vamos a leer Salmo 19, 7 al 11. ¿Todos juntos? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos adelante galardón. Amén. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Padre de este día, Señor, porque nos permites la oportunidad para estar en tu casa de oración, pero especialmente en estos momentos en los cuales nos disponemos a escuchar tu palabra. Que nos utilice, Señor, como instrumento tuyo para que lo que vayamos a decir sea para que venga de ti y que sea de bendición para cada uno de mis hermanos, que podamos aprender de tu palabra, pero especialmente, Padre, para que también la podamos poner en práctica en nuestra vida y ser bendición de ayuda para nuestra iglesia y casa de Dios. Bendícenos a todos los presentes y pueda ver si algún hermano viene en camino, Señor, para que aprecie sus pasos y no se pierdan esta oportunidad de poder escuchar tu palabra en estos momentos. Te lo pedimos, Padre, humildemente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sentados, hermanos? Bien, pues el pastor por ahí en la semana me llamó pues yo lo sentí como muy apasionado, porque pues estaba delicado de salud, o así yo lo entendí, y le dije a Norma, ve a ver porque el pastor se nos muere. Hazle su menjurje ese que sabes hacer y llévale miel para ver si con eso se compone. Pero la realidad es que, como ustedes han visto, en 2 domingos atrasados el pastor ha estado enfermo y pues no ha tenido un descanso. Y pues es que también el pastor pues, no se cuida, o al menos no hemos, nadie hemos tomado la decisión de poder, oye, pastor, ¿sabe qué? Pues aguántese tantito, ¿verdad? Era bueno, pero el pastor me dijo veces que, pues, ¿qué quiere? Porque le toca predicar. Y entonces él me encargó que pues, yo en este día pues, tomara la predicación. Le dije, pastor, y bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿O es tema libre? No, ahora no. Dice, porque va usted a hablar. Dice, pues ya sea de mayordomía o de ofrendar. Y bueno, pues ya, pues ya busqué. Dije, ¿pero de qué hablo? Pues el pastor ya está apoyado. Yo, en cierta manera, en los domingos atrasados, pues ya él habló un poco sobre la ofrenda, incluso no se metió muy a fondo al aspecto del diezmo. Pero dije, bueno, pues no hay un pasaje que pues, le atañe en cierta manera a él. ¿Por qué? Porque pues habla también del pastor, ¿verdad? Y bueno, pues ya le di mis puntos, y bueno, le mandé mi bosquejo, y él me hizo algunas anotaciones, de las cuales pues ya se quedó así, ¿no? Pero me hizo la reflexión, dice, qué bueno dice que está tomando usted, o que Dios lo utilizó para tomar este tema. Y bueno, pues lo hacemos para la gloria de nuestro Dios. Y bueno, hermanos, si ustedes vieron el boletín, dice, el tema se llama La gran bendición de ofrendar. Y realmente, hermanos, cuando hablamos del dinero, pues siempre va a haber discusión. Va a haber enojos, ¿por qué? Porque todo el mundo pide dinero. Y pues aquí en la iglesia, pues van a decir, hermano, otra vez usted va a pedir dinero. Pero realmente, hermanos, es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta para nuestra vida diaria y específicamente, hermanos, que somos miembros de una iglesia. Y específicamente, pues aquí en casa de Dios. Porque a veces no
no hemos dimensionado de dónde se suple para las necesidades que en este caso la iglesia tiene. Llámese agua, llámese luz, llámese renta, porque si ustedes no lo saben, bueno, aquí se paga renta, ¿eh? No es así de, bueno, pues, o sea, ¿cómo podemos decirlo? Pues algo que lo utilizan para, pero bueno, a lo que voy es que no estamos aquí de gratis, simplemente estamos porque tenemos que solventar las necesidades. Como usted solventa sus necesidades en su hogar, aquí, hermanos, la iglesia también necesita solventar las necesidades que se necesitan específicamente para la alabanza de nuestro Dios, y muy especialmente también porque pues alguien le tiene que pasar al pastor, ¿cierto? No, el pastor no vive del aire, como él lo ha dicho. Dice: yo estoy confiado en que Dios provee, y estamos en lo cierto, hermanos, y por eso vamos a hablar en este día respecto a lo que sucede, y en este sentido, porque Pablo está poniendo ese ejemplo. Y escogimos este pasaje, hermano, que se encuentra en Filipenses 4, de los versículos del 10 al 20. Pero primeramente, o antes de iniciar, pues vamos a dar una pequeña remembranza de dónde estamos situados, o dónde se situó cuando sucedió esto. Vámonos al año 50 después de Cristo, cuando Pablo hace su recorrido en su segundo viaje misionero. Llega a una ciudad que se llama Filipos, y esta ciudad, ¿por qué se llamó Filipos? Porque la fundó Felipo, el papá de Alejandro el Magno. Para los que estuvimos en la escuela dominical, pues ya sabemos quién es o quién fue Alejandro Magno, ¿verdad? El que inició, porque fundó lo que se conoce como el Imperio Griego. Bien, esta ciudad pues no es muy grande, es una ciudad muy pequeña, y en aquellos ayeres, cuando se fundó, dice la historia que pues la fundó Felipo, porque era una zona de minas, y obviamente pues me imagino yo que se extraían muchas piedras, ya sea oro, plata, no sé, o algunas piedras preciosas. Pero a lo que vamos, hermanos, es que la ciudad de Filipo fue la primera ciudad que visitó Pablo junto con Silas. Ustedes ven en el Filipenses, pues habla de Pablo y Silas, y obviamente pues Lucas, que era el escritor, que fueron los que iniciaron, dice, leyendo o informándonos. Filipos fue la primera ciudad a donde llegó Pablo, a lo que ahora se conoce como Europa y lo que ahora se conoce como Grecia, porque Filipos está en la parte sur de lo que es ahora Grecia, un pueblito chiquito. Y si ustedes leen Filipenses, bueno, en Hechos 16, si no me recuerdo, y en Hechos 16, a partir del versículo 2-3, ahí empieza lo que sucedió en Filipos. Dice que llegó a la ciudad, y bueno, pues no había una sinagoga donde pudiera llegar Pablo. Y dice que pues preguntando, pues se dio cuenta que había ciertas mujeres que se iban al río a orar, porque como no había un lugar específico para la oración, pues dice que encontró un lugar, pues le dijeron, no, dice, pues allá unas mujeres van y se reúnen ahí en el río. Y buscando, ¿por qué no había pues un lugar? Obviamente, pues si es una ciudad griega, pues no había muchos judíos, ¿verdad? Y por lo que investigué,
o lo que encontré fue que si no había 10 varones que encabezaran una familia, pues no podía hacerse una sinagoga. Entonces entendemos que pues no había muchos padres de familia o que estuvieran hombres, y los únicos, pues entonces las mujeres se reunían, pero se reunían en el río. Y la otra particularidad es que dice que la primera que se convirtió pues, fue pues Lidia. ¿Sí? ¿Se acuerdan? No era de ahí, porque dice que era Lidia de Tiatira. ¿Y alguien se acuerda de cuál era su profesión de Lidia? ¿Vendedora de púrpura? Vendía púrpura. ¿Pero y qué es la púrpura? ¿Dónde? Una pintura, sí, correcto. ¿Qué más? ¿Alguien sabe más? Pues se saca de un animalito. Ay, si sabe la hermana. De uno como caracolito, que vive ahí en esa región y que su color pues es como morado o azulado, y eso se utilizaba para teñir la ropa. Pero hermano, la particularidad de esto es por qué vendían eso, porque era para teñir la ropa y costaba mucho trabajo. Por lo tanto, la venta pues era cara. No cualquiera la podía comprar, o era cara para poder teñir en aquel tiempo pues las telas, ¿verdad? Ya se utilizaban los colores de la vestimenta que se utilizaba en aquellos años, y bueno, pues todo era, en este caso, pues la púrpura. ¿Sí? Entonces dice que la primera persona que llegó pues, o se convirtió en el evangelio fue Lidia. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. ¿Cómo es el refrán? Miel sobre hojuelas, porque dice que pues se reunieron, ahí estuvo algunos días, y de pronto se le apareció una mujer que estaba endemoniada. Y ahí hizo el alboroto, y es que tú eres el que anuncias el evangelio, y bueno, pues ahí se dieron, él dijo, pues es que no viene esta chica, pues no, dice Pablo que no le convino, y le dijo, sal, le dijo al demonio, sal, y bueno, pues la jovencita pues ya no, pero ¿qué sucede? Que esa mujer pues no era solita, tenía alguien por ahí que la utilizaba pues, para ganar dinero. ¿Mandé? Exactamente, para rentarle a la divina. Y entonces obviamente pues no le convinieron, entonces hizo alboroto, y bueno, pues llegó la guardia, los agarró, los azotó, y vámonos, que se los llevan a la cárcel. Y Pablo y Silas pues estaban ahí en la cárcel, no sabemos si también estuvo Lucas. En la noche dice que ¿qué estuvieron haciendo? Orando y cantando. Y el carcelero, el que estaba ahí de guardia, pues, le dijo, oye, pues ¿qué? Deja dormir. Y de pronto dice que hubo un terremoto, se abrieron las puertas, y salió el carcelero, y bueno, buscó, y no, pues ya estaban sentaditos, los dos. Y dice, oiga, es que yo pensé, no, pues estamos aquí. Y bueno, pues ya le pidió Pablo, y empezó a dar el mensaje, y se arrepiente. Y dice, ¿y qué impide? Que mi familia también, no, pues vámonos, y se lo lleva a su casa, y que su casa también se arrepintió y se lo. Entonces así nos narra, hermanos, cómo inició la iglesia de Filipenses. Iglesia chiquita, pero iglesia grande. Porque si ustedes leen todo lo que narra de Filipenses, aunque no es una carta chiquita porque son 4 capítulos, no hace tanta referencia a doctrina, simplemente es una carta de agradecimiento, porque dice alégrense. Entonces dice que es una carta de alegría, porque narra de lo que la iglesia de Filipos le hizo, en este caso a Pablo. ¿Sí? Y entonces, hermanos, ¿qué dice el versículo número 10?
En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis redimido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabas solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Sí? Y por eso vamos al primer punto de nuestra meditación en este día es el cuidado, hermanos, pastoral. La iglesia de Filipos dice Pablo, dice es que ustedes no habían encontrado la manera de cómo ayudar. Pero llegó ese momento. Llegó ese momento porque cuando Pablo escribió la carta a los filipenses, Pablo estaba pasando por una situación difícil. Estaba encarcelado. Estaba encarcelado en Roma. Y eso sucedió más o menos se escribió esta carta entre el año 60 y 62 después de Cristo, y estaba en una situación, llegó a oídos de los hermanos de Filipenses y dice que encontraron la oportunidad de poder ayudar. Pero no solamente ayudar, porque ahorita vamos a ver que no solamente fue que en el momento en que estaba ya encarcelado, sino que antes la iglesia de Filipos siempre fue o estuvo al pendiente en este caso, de Pablo. Por eso, hermanos, es importante que nosotros, como congregantes, pues siempre estemos al pendientes de nuestro pastor, en sus necesidades. Y así como yo le dije, no, oye, ve a ver al pastor porque se nos va. Entonces, llévale tu menjurje. ¿Insistes? Pero siempre, hermanos, debemos de estar al cuidado de nuestro pastor. Yo sé que algunos pues tenemos muchas ocupaciones y a veces en la semana pues tenemos muchas dificultades, pero sí es importante que estemos siempre al cuidado, en este caso, de nuestro pastor, y más cuando está en dificultades o cuando está, en este caso, ahora que estuvo enfermo. Digo, llévale sus pastillas, llévale a ver qué le llevas, pero ve a ver qué le pasa al pastor, porque sí es importante. Si así cuando nosotros, nuestro familiar, nuestro hijo, nuestra hija, nuestro papá están delicados de salud, ¿qué hacemos? Pues vemos de qué manera le ayudamos, ya sea que le llevamos al doctor o le hacemos como mi marido que hace sus menjurjes y todo, y para que te lo tomes y con eso ya estés aliviada. Entonces, debemos, hermanos, eso es lo que nos enseña en este caso este pasaje, es que debemos, hermanos, de estar siempre al pendiente de lo que sucede con nuestro pastor. ¿O alguien le ha preguntado qué le pasa al pastor? ¿Qué le falta? ¿Qué le duele? ¿Le hace falta algo, pastor? ¿Nos hemos acercado con el pastor? Pues por eso dice Pablo ahí, os falta la oportunidad para poder ayudar al pastor. Y obviamente pues no necesitamos tener esa oportunidad, porque pues es algo que está en nuestras manos. No nos va a quitar nada el poder acercarnos al pastor. Oiga, pastor, ¿sabe qué? Pues necesita algo. ¿Le hace falta algo? Necesitamos, hermanos, estar un poquito más al pendiente de nuestro pastor. Ahora ya, pues ya está solito el pastor, porque ya nada más está su esposa y él, y el bebé, ¿verdad? Que todavía sigue en casa aquí. Pero antes, cuando estaban las 4, los 5, ¿no? 4 estaban aquí. Pero cuando yo conocí al pastor, pues lo conocimos allá en Dios, en Oriel, y pues estaban chiquitas las hijas. No estaba una porque esa ya había emigrado, o más bien ese se quedó allá con los papás del pastor, pero estaban aquí los 3, ¿verdad? Y me acuerdo mucho porque una vez nos platicó la hermana
la hermana que estaba muy angustiada porque a ella le robaron su bicicleta. Dice que andaba ahí acá, creo que en la Roquerán, algo así, por ahí, que un fulano llegó y que le quita la bicicleta y otro pues llorando, ¿verdad? Entonces, pues a veces es algo que no estamos al pendiente o no sabemos. ¿Por qué? Porque nunca preguntamos, ¿verdad? Pero sí, hermanos, es importante que nosotros estemos al pendiente de nuestro pastor o de nuestros pastores, porque pues a lo mejor también tenemos al otro pastor que está allá en León, ¿sí? Porque nos pertenecemos a esa iglesia y obviamente pues también somos parte, y bueno, pues también alguna vez, a lo mejor alguien decide, pues ese hermano no le falta nada, pues ese tiene mucho dinero, ¿verdad? Bueno, pero ¿y eso qué, hermanos? Bueno, oramos por usted, pastor, necesita algo, eso no tiene nada que ver que tenga o no tenga dinero, ¿sí? Pero sí es importante, hermanos, que reflexionemos en nuestra vida como congregantes, como militantes, en este caso, de casa de Dios, ¿sí? Y no encontremos esa oportunidad, sino siempre seamos solidarios, siempre seamos para poder ayudar a nuestro pastor. ¿Sí? Dice el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñando, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. ¿Y a qué tribulación se estaba refiriendo Pablo? Porque estaba en la cárcel, hermanos. Porque estaba en la cárcel. Y hasta allá mandaron su ofrenda. Pero si ustedes leen en los versículos anteriores, dice que a Pablo, aún a pesar de eso, dice que había vivido escasez y había vivido abundancia. Si ustedes recuerdan, pues también Pablo pues no solamente dependía de las iglesias, sino él tenía su ingreso, pues lo que él trabajaba. ¿En qué trabajaba él? Hacía casas. ¿Verdad? Carpas. Ese era su modo de subsistencia, porque pues no todas las iglesias podían ayudarle. Y entonces él se ayudaba pues, con su trabajo. Cuando no estaba enseñando o participando en las, pues él tenía sus actividades, y en este caso pues se dedicaba a hacer eso y con eso ganaba su dinero. ¿Sí? Ya en nuestra época ya también algunos pastores ya trabajan, ¿verdad? Ya no dependen solamente de lo que la iglesia les provee, porque yo me acuerdo que antiguamente pues casi la mayoría de los pastores pues dependían, y pues la verdad es que la sufrían. Yo me acuerdo que pues mi papá también era pastor, y bueno, pues siempre sufrimos, ¿no? ¿Por qué? Porque primero éramos un montón, parecíamos equipo de fútbol, y la otra pues iban a decir, pues este pastor tiene muchas bocas que mantener, ¿verdad? Exacto, tenía muchas bendiciones, ¿verdad? Pero bueno, pues no, a veces la iglesia no lo ve de esa manera. Y por eso yo me acuerdo cuando me decían así, por ejemplo, cuando estaba yo joven, me decían, oye, ¿tú vas a ser pastor? No, que yo voy a estar haciendo pastor. Siempre sufren, ¿por qué? Porque pues no hay la manera de poder subsistir, o porque hace falta muchas carencias, o se tienen, en este caso los pastores de aquella época,
Yo no digo que ahora también, pero bueno, la gran mayoría de aquellos pastores de hace muchos años, pues carecieron mucho. Sí, a lo mejor ahora pues ya muchos pastores pues ya tienen otras entradas y bueno, pues con eso se ayuda, ya no es tanta la... Pero sí hay otros pastores que todavía dependen de lo que la iglesia aporta. ¿Sí? Y bueno, pues es importante que nosotros, como congregantes, pues también participemos en el sostenimiento de nuestros pastores, y específicamente, en este caso, de nuestro hermano Eder. Y ahorita vamos a ver qué fue lo que ofreció, en este caso, la iglesia de Filipenses, y que ayudó en sus tribulaciones. El versículo 15 dice: y sabéis también vosotros, dice, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando a partir de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Dice, y también dice, ustedes siempre me ayudan. Siempre le decimos, aquí nos da a entender que, hermanos, la iglesia de Filipenses siempre estuvo al cuidado del sostenimiento en este caso de Pablo. Y aún cuando él ya no, porque él nada más estuvo, si acaso 2 veces con ellos, pero fue un hermano que acogieron los hermanos de Filipenses, porque siempre que estuvieron cuando Pablo necesitaba, la iglesia de Filipenses siempre hallaba la manera de cómo enviarle dinero o alguna cosa, porque no solamente lo que dar es dinero, sino es dar algo con amor, porque lo que dar es eso, dar algo, y no solamente el dinero, sino algo que se necesita, pero lo principal es que se dé con amor, porque de otra manera pues no se podría decir que es una ofrenda. Por eso a veces decimos que es una ofrenda de amor, ¿verdad? Pero pues la esencia de la palabra ofrenda pues es eso, de dar algo a cambio nada, no, simplemente es algo que yo quiero darlo, pero con amor, porque si no, pues entonces se pierde la esencia. Y entonces aquí, en este caso, pues dice que los Filipos siempre procuró a Pablo. Y dice, y aún cuando yo me fui, ustedes siempre vieron la manera de cómo yo voy a solucionar, o cómo voy a solventar mis necesidades, porque siempre encontraron la manera de mandarme algo. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros debemos, hermanos, ya sé. Al ratito les voy a platicar una anécdota que es chusca, pero bueno, pues es algo que debemos de tomar en cuenta. Dice el versículo número 17, y dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que venga en vuestra cuenta. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Saben ustedes quién fue Epafrodito? ¿No? Pues era el pastor de Filipo. Era el pastor de Filipos. Y cuando supieron que Pablo estaba encarcelado, lo comisionaron y le dijo, ¿sabes qué, Epafrodito? Vas a tener que ir a visitar al hermano Pablo. Imagínense desde Filipos hasta Roma, según lo que vi, eran 1700 kilómetros. Imagínense cuánto tardó
Epafrodito para poder llegar y llevarle su ofrenda a Pablo. Pues sí, imagínense, ida y vuelta. Pero, si ustedes leen en Hechos, dice que cuando llegó, dice, o más bien también aquí en Filipenses dice, yo he visto, dice tu angustia, dice, porque estuviste a punto de morir, pero cumpliste con la misión. Porque al parecer creo que en ese viaje, Epafrodito se enfermó y estuvo a punto de morir. Pero gracias a Dios pudo llevar la ofrenda a Pablo. Y por eso estaba muy agradecido con Epafrodito. ¿Sí? Porque lo toma como que dice, me ayudaste, dice, mi compañero de batalla, es porque también así le dice, a Epafrodito, porque él fue el pastor de aquella iglesia. ¿Sí? A él dice la tradición que pues, cuando Pablo se fue, se quedó ahí unos días todavía. Lucas lo enseñó y bueno, pues encontraron a Epafrodito, como dije el pastor, lo discipularon y pues se quedó ahí. Y él fue el pastor de Filipos. Pero aquí lo importante, hermanos, es que la iglesia lo comisionó y aún a pesar de la distancia, porque pues antiguamente pues no había coches, no había avión, no había nada, no había algo que lo pudiera transportar. Entonces imagínense cuánto no se tardó Epafrodito para poder llegar y llevar la ofrenda a Pablo. Mucho. Y luego, como dice el hermano, y luego el regreso, pues sí, eran unos viajes maratónicos que bueno, pues no nos podemos, si a veces nos quejamos cuando vamos a México, que nos vamos en el primer bus y llegamos molidos, y son 4 horas, imagínense en este caso, Epafrodito, que a lo mejor duró meses en poder llegar, y nosotros cuando viajamos en primer bus, pues, bueno, pues pero de todos modos es lo mismo, el viajar que es lo mismo, aunque a lo mejor el asiento es más cómodo, pero se tarda más, hermanos, oigan. El lechero, exactamente. Entonces imagínense, o sea, el hecho de estar, no sé, 2-3 meses en viaje, pues no cualquiera se aventaba ese camarón, dijera el hermano Jorge. Entonces, pues sí estaba muy difícil. Pero aquí lo importante, hermanos, es que encontraron la manera de poder ayudar a sus necesidades. Y poder que Pablo, si no estuviera bien, bueno, pues tuviera lo necesario. Pero aún a pesar, dice Pablo, pues yo no les he pedido a ustedes. Y tampoco quiero de que ustedes me estén dando. Dice, porque Dios, aún a pesar de todo esto, pues Dios se manifiesta. Y Dios le dio muchas cosas a Pablo, aún a pesar de también esas enfermedades que tenía. Pero aquí lo importante es que dice que yo no les pedí a ustedes, buscaron manera de poder solventar o de poderme ayudar en mis necesidades. ¿Sí? Y como ya para terminar, ¿qué dice el versículo 19? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, lo que nosotros aprendemos, el Señor siempre nos va a dar. No veamos la ofrenda como algo perdido. No, hermanos, porque eso es lo más erróneo que podemos tener en nuestra vida, que el ofrendar es algo que es un barril sin fondo. No, hermanos, al contrario. ¿Qué vimos hace 8 días? Sí, pero ¿cuál es la bendición de poder ofrendar? Que se anirán a ofrendar
Dice, yo, si ustedes me dan, ¿qué va a pasar? Voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a dar, no lo necesario, hasta que sobreabunde. Y entonces, hermanos, aquí volvemos a lo mismo. Si nosotros ofrendamos, el Señor suplirá todo lo que nosotros ofrendamos. Pero ¿qué pasa a veces, hermanos? ¿No queremos ofrendar? Y gracias a Dios, pues tenemos a alguien que está al frente y que administra el dinero. Y es la que hace y que paga, le paga al pastor, se pagan las cosas, los servicios que se tienen aquí, agua, luz, teléfono y qué sé yo, muchas otras cosas, papel y muchas cosas. Pero eso es algo que nosotros debemos de entender, hermanos. Cuando nosotros ofrendamos para la casa de nuestro Dios, no debemos de ver que vamos a recibir a cambio, no, pues es algo que Dios, eso es una bendición. Por eso dice la bendición, hermanos, de ofrendar. Y no escatimar, porque a veces hasta con 2 deditos sacamos el billetito, la moneda más chiquita. Decía que, encontré una reflexión que dice que la mamá le dio 2 monedas a su hijo, o al papá. Le dijo, mira, hijo, este es para la ofrenda y este es para que tú gastes. Y bueno, pues ya el niño va rumbo a la iglesia y pues ya sabe, con los niños pues van jugando ahí y de pronto que se le cae una moneda. Y ahí la va correteando, cae en una coladera. Pues ya, ¿cómo la saca? Pues no se puede sacar, no la pudo sacar. Y bueno, pues se puso triste, pero de pronto le llegó, surgió una idea y dijo, pues lo siento mucho, Señor, pero pues perdimos tu moneda. Entonces, pues, y así a veces sucede así, hermanos. Pues Señor, perdóname, pero pues lo que yo te iba a dar, pues ya se fue. ¿Vale? Ya me lo gasté y pues. Entonces a veces así sucede, hermanos. No escatimemos en nuestra ofrenda. Seamos liberales. Y no quiera que aquí queremos mucho, simplemente queremos de corazón. Como el ejemplo que nos dio el pastor de la viuda que dio dos dracmas. Dice el pastor que 2 centavos, pues no creo que fueran centavos, pero bueno. Blancos era la moneda más corta que tenía. Entonces, pongámoslo, 2 centavos. Pero aquí el punto es que dio lo que ella tenía, todo lo que ella tenía. Y Dios se agradece de la acción que a veces nosotros tenemos. No solamente porque seamos y queremos muchos millones, pues no, eso tampoco se trata de eso. Simplemente demos de corazón y con amor, porque de eso se trata nuestra ofrenda. Y hermanos, yo quisiera encontré por ahí una reflexión también. 10 puntos básicos para ofrendar. 1. Primeramente que recordemos que todo lo que tenemos es del Señor. No porque tengamos una carrera, no porque tengamos un negocio, que tengamos ganemos mucho dinero. Todo es de el Señor. Y todo le pertenece. 2. La ofrenda es algo espiritual, no material. Debe
de nuestro corazón. 3. La ofrenda es para el Señor. No para la hermana que administre los dineros, no para el pastor, todo es para el Señor. Y el Señor sabrá de qué manera se va a administrar, ya sea también para pagar al pastor o para las necesidades de nuestra iglesia. 4. No ofrendes para que Dios te dé. Ofrenda porque Dios te ha dado. ¿Sí? Porque a veces, pues voy a dar para ver si así me bendice Dios. Pues, oigan, hermano, pues, ¿dónde estamos? Pues, no es así. Debemos de darlo porque eso es algo que el Señor nos ha dado. Y así como Él, porque dice la palabra de Dios, de los recibidos de tu mano, eso te da. ¿Sí? 5. Ofrendar es un privilegio, hermanos. Es un privilegio. Y no lo veamos así como algo que es de obligación, no, al contrario, es un privilegio poder extender nuestra mano en el canastito ese que pasa ahí para dar mi ofrenda. Es un privilegio. 6. El ofrendar también es una responsabilidad. Porque pues, si Dios nos da, pues debemos de dar, de corresponder. Por eso es una responsabilidad en que nosotros extendamos nuestra mano para poder ofrendar. 7. El ofrendar debe de ser con generosidad, con un corazón agradecido, porque el Señor nos ha dado y por lo tanto, de lo recibido de tu mano, eso te damos. ¿Sí? También veámoslo de otra manera. La ofrenda es una inversión espiritual, porque si vimos, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas, gloria en Cristo Jesús. Porque si nosotros ofrendamos, Dios nos va a bendecir aún más y espiritualmente, porque el Señor nos va a dar en abundancia, así como dice Malaquías, ¿sí? Nos va a dar abundancia. 9. Nuestra ofrenda debe de ser con gozo, no con tristeza. Ay, Señor, es que si te doy esto, ¿qué voy a hacer en la semana? No con tristeza ni por necesidad. Por eso dices ofrendar con gozo. ¿Sí? Y por último, hermanos, ofrendar como propone nuestro corazón. No con medida, sino como propone nuestro corazón. Y cuando decimos, hermanos, que cuando propone nuestro corazón, ¿qué significa? A lo mejor llega, suele suceder, aparte mi billetito más cortito, y de pronto dice, hermanos, es que vamos a ofrendar, y en eso metes tu mano y te equivocas y haces más grande. O sea, no lo hagamos de esa manera. ¿Por qué? Porque a veces lo medimos y estamos diciendo, ay, Señor, pues es que si voy a te va a dar este billetito, pues mira, es que si te doy otro, pues ya estamos a fin de quincena y no me va a alcanzar. Seamos liberales, hermanos, y cuando ofrendamos de corazón. Queremos ofrendas silenciosas, no ruidosas. Ruidosas.
Porque Dios sabe y sabe cómo ofrendamos. Bueno, a lo mejor el pastor, la hermana que administra aquí, pues no sabe cómo es que ofrendamos, pero sí el que sabe es Dios, hermanos. Y Dios sabe o nos va a dar de acuerdo a lo que nosotros ofrendamos. Entonces, hermanos, los invitamos cariñosamente a que ofrendamos de corazón para el sostenimiento de casa de Dios.